Bienvenidos al Club Fotográfico Medellín. El Club Fotográfico Medellín es una entidad que tiene 68 años de creación. Se funda en 1955 a expensas del primer concurso fotográfico que se hace en 1954 en la Biblioteca Pública Piloto. La Biblioteca Pública Piloto fue fundada en 1952. La relación entre la biblioteca y el club está muy arraigada, sobre todo porque de ahí 26 socios, 26 personas que participaban en este concurso de fotografía y organizadores de ese concurso de 1954 de la Piloto, deciden crear el Club Fotográfico Medellín. Espérate que eso se pasó. Yo lo pasé. Bueno, el Club Fotográfico Medellín. Eh, sí, no me espanten. Con Tranquilo. el pasar de los años, el Club Fotográfico, lo digo sobre todo por los que no son socios, ha hecho diferentes actividades, diferentes concursos de fotografía. En los años 60 hizo 3 trienales de fotografía y a partir de 1983 realiza el primer Salón Colombiano de Fotografía. Hasta 1998 se hace de manera anual y luego empieza a hacerse de manera bienal, como hasta el año pasado, que hicimos la versión número 27. El próximo año es la versión número 28. Este año no tuvimos porque se celebra de manera bienal. Y en la Biblioteca Pública Piloto hemos tenido diferentes exposiciones, diferentes actividades, diferentes charlas. Hace poquito tuvimos una con Juan Fernando Mesa y William Arango, invitados por la Piloto. Entonces tenemos una relación muy estrecha con la biblioteca y hoy nos acompaña María Alejandra Builes, ella es la gestora del archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto. Alejandra es maestra en artes visuales, sus intereses han dirigido hacia la literatura, la educación, la investigación y el periodismo. Se ha desempeñado como docente y ha publicado ensayos y textos académicos en diferentes medios. Ha recibido estímulos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y del Ministerio de Cultura. En la actualidad, pues como les conté, es la gestora del archivo de la Biblioteca Pública Piloto, aparte es escritora, ella es de Yarumal, no sé si saben que en Yarumal hay como una mutación del Alzheimer, entonces ella ahorita al final incluso nos puede contar sobre ese libro que escribió, que también se pueden conseguir en la Biblioteca Pública Piloto. Bien, entonces, bienvenidos con Aleja. Dudas, inquietudes, preguntas y todo, ella está dispuesta a preguntar. Entonces pueden preguntar todo lo que quieran. Y Ahorita estamos como... pendientes, los que están conectados en el chat, también para que pregunten, que Carlos va a estar pendiente. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias al Club Fotográfico por la invitación, a los que nos acompañan acá de manera presencial y los que también están del otro lado de la pantalla. Bueno, Muchas gracias pues por estar pendientes de esta charla que les traemos desde la Biblioteca Pública Piloto. Titulada El sueño eterno en la fotografía, relatos de imágenes post-mortem en el patrimonio visual de la Biblioteca Pública Piloto. Para arrancar con esta charla, les quiero leer el fragmento de un libro que es realmente bastante desconocido, de un autor español que se llama Miguel Ángel Hernández, fue apenas publicado el año pasado y tiene que ver con fotografía post-mortem y pues como todo el tema que nos convoca el día de hoy. Al difunto trata de mirarlo solo por el visor, lo tiene delante de ella, pero sus ojos se fijan en la imagen que se forma a través del objetivo, el brillo de la madera cobriza del ataúd, las manos huesudas entrelazadas sobre el pecho, el anillo dorado en el dedo del corazón, el traje gris marengo, la camisa blanca flamante, la corbata negra de rayas plateadas y el rostro sin vida. El tono pálido de la piel, la superficie marmórea que refleja la luz y la obliga a mover varias veces la cámara hasta encontrar el ángulo perfecto. Este es el fragmento que les quería leer para comenzar la charla. Y bueno, entrando ya en materia, les quería hacer esta pregunta que parte de un teórico importante en el tema de la fotografía que es Peter Burke, que puede hacer la historia con las imágenes que representan la muerte. Entonces, como para que no sea yo la única persona que hable, les quería hacer esta pregunta. ¿Qué piensan ustedes de lo que pregunta Peter Burke?
o el manejo que se le da a este ritual en diferentes formas culturales. ¿Qué saben ustedes de la fotografía post-mortem? ¿Recuerdan de pronto cuando en el pasado a sus familiares o cuando estuvieron en velorios que anteriormente solían hacer como todos estos rituales católicos en la casa, que llegaba el fotógrafo con todos sus equipos a fotografiar a su familiar? ¿Recuerdan de pronto algo así? Exacto. Ajá. Muchas veces vemos estas imágenes que son muy alejadas y de hecho hay personas que piensan que las observan desde una perspectiva morbosa, terrorífica. De hecho, al final les voy a mostrar el fragmento de una película donde son concebidas como algo terrorífico que está fuera de este mundo, pero es importante tratar este tema porque es algo muy cercano a nosotros y de hecho en Antioquia, de mi pueblo, Yarumal, fue muy común la fotografía post-mortem. Y en la Biblioteca Pública Piloto tenemos aproximadamente 4 o 5 fotógrafos que retrataron este tipo de fotografía, que de hecho se convirtió en un género fotográfico. En este libro precisamente también hay un fragmento que es muy bonito, se los quiero leer. Dice: a veces me he preguntado si la eternidad después de todo no será más que la infinita prolongación del momento de la muerte. Resulta que pues la muerte no solamente se ha abordado desde el tema de la fotografía post-mortem, desde la poesía, desde la literatura, ha sido un tema que nos ha inquietado. Ahora sí voy a apagar la luz. Permiso. ¿Cómo se apaga? ¿Cómo se apaga la luz? Ah. Entonces resulta que para adentrarnos más adelante en el tema de la fotografía hay que hacer una contextualización histórica, y es que desde tiempos remotos ha sido muy cuestionable y ha sido como una pregunta constante el por qué la muerte, el más allá, y desde las culturas más antiguas se han retratado los muertos. Un ejemplo de esto es en Egipto. Aquí vemos el retrato de una momia del Fayum, una región que fue descubierto en 1911. Estos retratos eran pintados en tablas o telas, y la idea es que fueran muy fidedignos a la imagen del muerto, para que en su tránsito hacia el otro mundo pudieran ser reconocidos por los seres queridos que estaban en el más allá. Entonces son imágenes que dialogan un poco con el arte, con la muerte y con la forma de eternizar esa idea de la memoria del ser que partía de este mundo. Entonces fueron imágenes como las primeras representaciones artísticas que se hicieron de fotografías post-mortem. También tenemos las máscaras mortuorias que se dieron desde Roma. En Europa, años más tarde, también se dieron, y resulta que los retratos post-mortem siempre estuvieron ligados a la élite, es decir, las personas que tenían mayor poder adquisitivo, como un rango político más alto, eran quienes podían acceder a estos retratos. Aquí, por ejemplo, vemos una máscara mortuoria de Napoleón Bonaparte. Estas máscaras las hacían con ceras de abejas, las vaciaban con diferentes tipos de resinas y las exhibían en actos públicos y como en cuestiones más políticas. Algunos personajes que se hicieron máscaras mortuorias fueron también Dante Alighieri, Napoleón Bonaparte y personajes como de alto rango de la época. La técnica de la máscara mortuoria en la antigua Roma se relaciona con el culto a los dioses manes, dioses de familias difuntas que protegían el hogar. Durante las llamadas parentalia se les realizaba ofrendas y sacaban en procesión los bustos de los fallecidos. Es decir, estas imágenes no se quedaban solamente en el hecho de la expresión artística, escultórica, de tenerla ahí, sino que tenían un carácter ritual, que está también relacionada con cuestiones que parten como de la función social, del hacer político, del arte en aquel entonces. Aquí tenemos otra. Esta no se sabe si es original, pero pues
dicen que fue la máscara mortuoria de Julio César. Durante la Edad Media también hay una influencia importante de los retratos post-mortem. El culto al rostro del fallecido y a la imagen del muerto seguirá estando presente y tendrá un importante reflejo en el cristianismo, ya que en el siglo VII después de Cristo, esto queda reflejado en el culto a las Vera Icon, que son las verdaderas imágenes, como el Santo Sudario o el velo de la Verónica y las impresiones del cuerpo de Jesús. En este entonces, en la Edad Media, fueron absolutamente comunes los retratos religiosos de Jesús, pues recién muerto, el retrato de la Verónica en las telas. Entonces, es un antecedente importante de la fotografía post-mortem. Otra cuestión que se dio en la Edad Media fueron las vanitas, la idea de representar la muerte a través de las calaveras y de flores marchitas, de todos estos objetos que evidenciaban pues como la fugacidad de la vida, el paso del tiempo y la aparición inminente de la muerte. Aquí vemos una representación, por ejemplo, de una calavera. En el Renacimiento, los retratos de difuntos se conocían como memento mori. Recuerda que morirás en latín. Aquí tenemos una imagen que lo representa. Les voy a ir pasando varias. En aquella época, los retratos a los niños difuntos fueron muy comunes y es como un antecedente importante de la fotografía post-mortem. ¿Por qué? Porque en aquel entonces las condiciones de higiene y las condiciones médicas eran bastante deficientes, entonces la muerte en los niños se quería representar de una manera un poco más romántica, como pensando que los niños iban a ascender al cielo. Entonces fue una forma de romantizar un poco la muerte. Como les había dicho ahorita, una cuestión importante en la pintura y en los retratos post-mortem, pues como la cuestión pictórica, es que eran solamente para las personas de la élite o quienes estaban en un rango alto. Acá vemos, por ejemplo, un retrato de Gustavo Adolfo Bécquer en su lecho de muerte de 1870. A finales del siglo XVII, en el contexto colombiano y en el latinoamericano, encontramos una influencia muchísimo más cercana, y es que la religión tiene una incidencia fundamental. Aquí vemos uno de los 46 retratos de las monjas coronadas que custodia el Banco de la República. No sé si ustedes de pronto los conocen. Y es que en el contexto religioso, los conventos, los seminarios, la fotografía y las pinturas post-mortem fueron de suma relevancia porque eran como el principal acercamiento que tenían estas personas a Jesús. Entonces, a partir de los retratos, los engalanaban, les ponían como todos estos ornamentos florales para mostrar ese momento de gloria que era el encuentro con Jesús. De estos, pues, se dice que el Banco de la República custodia 46 y son muy populares en el contexto colombiano. Hay otra obra que se llama Ex Voto, realmente no la encontré para mostrárselas. Se dice que también es la primera pintura post-mortem que se hizo en Colombia. Pintores también como Francisco Antonio Cano fueron algunos de los que abordaron el tema de la muerte desde el ámbito pictórico. Hola. De estos cuadros de las monjas coronadas también se pueden ver el monasterio de los carmelitos de Villa de Leyva. Y también lo que se estudia el Banco de la República, pero también es una influencia muy marcada en Latinoamérica.
Entonces, si uno va a los monasterios peruanos y bolivianos, sobre todo el monasterio de San Francisco en La Paz, uno sigue viendo este tipo de cuadros de monjas coronadas. Hay unos textos que son llenos de flores, Ujú. son hermosísimos. Hace parte como de la simbología y de la iconografía que tenían en los conventos y en los monasterios. Hay algo por resaltar que no he dicho, y es que el tema de la muerte en aquella época era algo muy íntimo, algo privado, algo para, o sea, todos estos documentos eran precisamente para la memoria del ser querido. Y a medida que, digamos, que apareció la fotografía, ahorita lo vamos a ver más adelante, la muerte empieza a convertirse en algo más público y deja esa esfera privada. Por eso es tan importante la fotografía y la pintura post-mortem en los contextos religiosos, porque era algo muy desde la intimidad, la privacidad, y era algo que les permitía acercarse un poco a Jesús. Desde el tema pictórico, en el barroco europeo y en el Renacimiento, hubo una fuerte tendencia a pintar la muerte y digamos que los muertos en su lecho, con los familiares alrededor. Bueno, ahora sí, teniendo como todos estos antecedentes que fueron la base para que apareciera la fotografía post-mortem, porque como les había dicho ahorita era muy costoso mandar a hacer una pintura de un ser querido recién muerto, aparece entonces la fotografía post-mortem. ¿Alguien sabe qué es la fotografía post-mortem? ¿Quieren, no sé, decir algo al respecto sobre fotografía post-mortem de lo que han visto pues en libros, revistas, álbumes? Yo no sé si ya está muerto, se llama Peter Wilkins, Sí, y él trabaja sobre cadáveres de amigos que se los ceden en vida. Cuando yo me muera, yo le regalo mi cuerpo. él es artista, no, pintor, ajá, Joel Peter Whitkin, ajá. Pero él toma la fotografía y pues hace todo su montaje en el cadáver del amigo. Pero, por ejemplo, lo que dices tiene que ver mucho con lo que yo hablaba ahorita de las vanitas, que son todos esos elementos que tienen que ver con la fugacidad de la vida, pues, con lo que se va a terminar, y es un poco desde una perspectiva más existencialista. Digamos que desde la pintura todo el tema de la muerte fue mucho más apasionado, más desde el simbolismo, de ver la muerte como esa trascendencia del plano terrenal al celestial. Y con la fotografía eso empieza a cambiar un poquito, ahorita lo vamos a ver, y es que la fotografía post-mortem fue una herramienta fundamental para la memoria, o sea, para conservar el cuerpo, la imagen de aquel ser querido que no íbamos a volver a ver, pero que a partir de ese documento visual íbamos a quedar como con un pedacito de vida de ese ser que ya no estaba. Desde 1839, cuando aparece el daguerrotipo, empieza a hacerse muy común la fotografía post-mortem. ¿Por qué? Porque sucede lo mismo que en la pintura, o sea, la gente se estaba muriendo de rubeola, de un montón de enfermedades que eran incontrolables, que eran contagiosas, entonces habían muchos niños que se morían y la única manera de dejar como la huella de su paso por la tierra era la fotografía. Y fue una forma muy eficiente porque pues la pintura era mucho más demorada, era mucho más costosa y la fotografía se democratizó rápidamente y le permitió a las familias acceder al retrato de su muerto. En un principio también fue un privilegio, digamos que las personas de zonas rurales y de sectores menos privilegiados elegían una sola vez en la vida para retratarse y muchos preferían como que no, que mi retrato sea post-mortem para que mi familia quede con el recuerdo de ese momento. Sí. Esto puede parecer muy tétrico, pero para la época, no sé si ustedes de pronto recuerdan esos recuerdos que uno guarda en la billetera de los seres queridos. Fue muy común hacer el retrato post-mortem y guardar al lado del retrato post-mortem un pedazo del cabello, mechones del cabello. Algunos cuentan que también a veces les cortaban las uñas y metían las uñas. Sí, suena un poco macabro.
Sí, encuentro varias fotos de postmortem también en niños, sí. más que todo. Es por lo que te decía ahorita, las fotos de niños fueron muy comunes porque como en la época las condiciones de salubridad y la medicina no estaba tan avanzada, los niños se morían muy rápido, pero a medida que vamos avanzando vamos a ver que la perspectiva simbólica e iconográfica con la que retratan a los niños es diferente a la de los adultos. Entonces, bueno, este es un ejemplo de que querían tener como el retrato del muerto, esa imagen que también cumple una función social fundamental, que era la del recuerdo, una forma de lidiar con el duelo, y aparte de eso, ese pedacito material. Hay un dato curioso, dos datos curiosos sobre la fotografía post-mortem en la época, y es que la fotografía servía como un documento visual para recordar el momento del velorio y de toda esta parafernalia religiosa que les hacían pues a los muertos, y mostrársela a los seres queridos que vivían muy lejos y que no podían asistir como al evento religioso. Y por otro lado, tenían una función que tiene que ver más con intereses económicos, y es que como en ese entonces las notarías no eran tan, pues no tenían tanta influencia como hoy en día, es más, yo creo que ni existían, las fotografías eran un documento que servía para reclamar herencias, para los testamentos y para decir, vea, mi tatarabuelo sí se murió, aquí atrás aparece la fecha o la información, con esto yo voy a reclamar mi pedazo de tierra o no sé, lo que sea. Entonces también tenía su doble función. Ya vamos a ver qué sucede con la fotografía. Bueno. Resulta que cuando la fotografía post-mortem se descubrió gracias a un historiador, en este momento se me escapa el nombre, que hizo unas investigaciones en un condado de Pensilvania. Él llegó allá y la gente pensaba que la fotografía post-mortem era solamente una costumbre que se tenía como en la Europa victoriana y que era algo muy tétrico y extraño, pero se dieron cuenta que habían pequeñas regiones que hacían fotografía post-mortem. Y fue algo pues entonces muy común y se empezó a distinguir en el ámbito rural y en el ámbito urbano. En el ámbito rural eran fotografías mucho más neutrales, no tenían como una parafernalia tan cargada de símbolos y de elementos materiales. En cambio, en el contexto urbano, como lo podemos ver acá, las imágenes están muchísimo más cargadas de cosas. A veces la imagen del muerto no tiene tanto protagonismo, sino como todos los símbolos de alrededor y también la idea de los familiares que lo acompañan. Aquí vemos un niño muerto, la mayoría de fotos son de niños muertos. En esta fotografía hay algo que nos habla mucho de la iconografía que tenían estas fotografías, y es que a los niños muertos se les solía retratar con sus juguetes más preciados, con las ropas que más les gustaban. En cambio, esto es en Europa y en Estados Unidos. En cambio, en Latinoamérica, ahorita más adelante vamos a ver que toda esa simbología cambia, y es porque la fotografía post-mortem se empieza a democratizar súper rápido, la gente se empieza a dar cuenta que es una forma bonita de llevar el duelo, de mantener vivo el recuerdo de los seres queridos, entonces empiezan a generar como todo un simbolismo alrededor de este tipo de fotografía de luto. En el contexto latinoamericano es muy común encontrar a los niños muertos, pero vestidos con mortajas que hacen alusión a la Virgen del Carmen, a la Inmaculada o a San José. Entonces empezamos a encontrar una diferenciación del contexto social en el que se ubica la fotografía y como a la función que cumple en cada una de estas regiones. Ahorita alguien decía que los personajes de las fotografías estaban vivos, pero realmente no estaban vivos. Diferentes historiadores se han encargado de estudiar las fotografías de difuntos, de luto, y han estipulado varias tipologías de fotografías post-mortem. Son 3 y también tienen como unos periodos específicos. Entonces, la primera tipología
es simulando vida. Esta tipología fue muy común en los primeros años. ¿Por qué? Porque hay un rechazo hacia la idea de la muerte, a la idea de querer recordar el ser querido siempre con vida. ¿Cuál creen ustedes que es el muerto? La que está parada. Creo que la parada, ¿cómo me metieron a Carlos? La de la derecha. Y lo que dices tiene mucho sentido. Y es que los fotógrafos se las ingeniaban de todas las maneras más creativas para crear instrumentos y diferentes herramientas para que los muertos parecieran vivos. Aquí la muerta es la de la derecha. Sí. Hay si uno ve algunas fotografías, unas fotografías post-mortem, uno ve la base en el piso. Ujú. Hay unas fotografías post-mortem que uno busca y la base está en el piso y uno ve que está O puede verse un cargada. muerto recostado en alguna superficie. Y también lo que hacían los fotógrafos es que cuando era muy difícil que estuvieran, pues que se vieran vivos, los recostaban en superficies y si tenían los párpados cerrados, se los pintaban, se los pintaban. En algunas fotos es muy fácil reconocer cuáles son los muertos porque se ven más toscos, se les logra ver el color más amoratado del cuerpo, los labios más apretados, pero digamos que para la época los fotógrafos hacían un excelente trabajo, pues hacían maravillas para hacer los muertos vivos. Esta fue como en esa primera etapa de la fotografía post-mortem, muy cerca al descubrimiento del daguerrotipo, cuando la gente todavía estaba reacia a ver como a su muerto realmente muerto, así suene redundante. Aquí no tiene muy buena calidad porque la saqué de un libro. Está como todos los instrumentos que utilizaban los fotógrafos para... Los aparatos lo usaban hasta para los... Parece. Pero tenía que ser al día siguiente, porque no le amanezco. Sí, de más que sí. Se ve la base. Era común que las familias tuvieran muchos hijos y también común que murieran antes de cumplir 5 años. En esta imagen, la niña más pequeña ha muerto y está apoyada en un soporte para simular vida. Entonces están todos sus hermanitos vivos y miren, la última aquí se ve recostada, pero pues sí se nota. Sí, pero esto también tiene que ver con que la técnica fotográfica en ese entonces no estaba tan desarrollada y de hecho en cualquier retrato a veces es común ver a la gente muy seria, muy tosca y es porque los tiempos de exposición eran muy largos. Entonces, y además de ser fotografías muy desde un contexto íntimo, privado, también era algo desde la esfera familiar, porque empezaban a incluirse en los álbumes familiares, en todas estas historias de vida. Algunos de hecho los colgaban en las salas. Y en muchas podemos ver como ese referente de las pinturas que les mostré ahorita, el gesto, la forma, la disposición. Bueno, simulando dormir. Esta tipología empezó a darse aproximadamente desde 1860 y es como esa idea romántica de la muerte, de verla como algo no tan trágico y desde la naturalidad. Y son mucho más comunes en los niños. Aquí en esta, no sé si logran notar alguna diferencia a todas las que hemos visto anteriormente, que ven de diferente exactamente. Muchas, la mayoría de fotos de niños, a diferencia de las de los adultos,
encontramos que ya son tomadas en los estudios fotográficos porque era mucho más fácil para los papás llevar el niño muerto al estudio y dejar el recuerdo pues desde allá, pues a que el fotógrafo se tuviese que desplazar con equipos tan complicados hasta la casa. Aquí, por supuesto, encontramos una diferencia importante y es que aquí ya estamos centrados en el contexto latinoamericano y vemos otro tipo de símbolos e iconografía. Como les había mencionado ahorita, era más común que estuviesen vestidos con atuendos que hacen parte pues, de la religión católica y pues, como en un entorno más limpio y tranquilo como el estudio fotográfico. Sin simular nada. Esta tipología se da más o menos desde el 1900 hasta 1914 y empieza a verse la muerte desde una perspectiva pues del duelo, donde ya empieza a aparecer el ataúd y todos los acompañantes alrededor pues, del velorio. Por ejemplo, esta, pues podría uno decir que está en la casa o está en el cementerio, se le da menor importancia al muerto, a diferencia de lo que habíamos visto ahorita, y se le da pues mayor trascendencia a toda la ornamentación y simbología alrededor del cadáver. Digamos que las fotografías también estuvieron influenciadas por otras cuestiones externas, como lo fue la Primera Guerra Mundial. Entre 1914 y 1918, la manera de entender y concebir la muerte empezó a cambiar, ya dejó de estar en esa idea romántica que se había tratado en la pintura y también en esa idea del eterno sueño, y empieza a cambiar su forma de retratarse. Entonces, es lo mismo que les mostraba ahorita, aparecen todas las personas alrededor del cadáver, el ataúd tiene mayor importancia. Las fotografías tomadas después de 1920 se centrarán más en embellecer el evento de la muerte que a la persona que había fallecido. Estos son algunos ejemplos. Ahora, la fotografía post-mortem en Latinoamérica. Hay un referente importante para la muerte y es el caso de México. En México siempre ha habido como culturalmente un tributo a la muerte y desde diferentes perspectivas y enfoques, desde la literatura, desde el arte y por supuesto desde la fotografía, nos encontramos varios referentes. Romualdo García fue un fotógrafo procedente del estado de Guanajuato, se dedicaba a capturar la muerte en su estudio fotográfico a finales del siglo XIX y principios del XX. Aquí en el contexto mexicano hay algo particular y es que los elementos religiosos no son tantos, sino que quieren como ocultar el muerto a través de una saturación de flores, demasiadas flores, donde casi queda el muerto invisibilizado por toda la ornamentación y la decoración. En México fue más que todo popular en las provincias y como en pequeños pueblitos alejados de la ciudad. Esta foto también es de Romualdo. Son muy parecidas de pronto a las que vamos a ver ahorita de Benjamín de la Calle, de Melitón Rodríguez, porque están centradas como en el mismo contexto histórico y en la misma época. Aquí vemos pues a la persona, al papá seguramente, con su niño difunto. El atuendo tenía también una simbología que por lo general era blanco, porque además pues de resaltar en la fotografía, también la simbología del color blanco decía que los niños que muchas veces se morían sin bautizar no quedaban en el limbo, sino que el vestuario podía ayudar a que subiesen más rápido al cielo. Entonces todo eso hace parte como de las creencias y de esa función social, cultural y religiosa que tuvo la fotografía post-mortem para la época. Son muchísimo más diferentes a las fotografías que vimos ahorita del contexto europeo y de Estados Unidos, desde los rasgos de las personas, es mucho más diferente a el ataúd, se nota un ambiente muchísimo más rural, las flores, la disposición de las personas
que se notaba que estaban listas para ser retratados. Rutilo Patiño fue otro, también muy desde la misma línea de Romualdo, de la misma época los dos. Y aquí nos encontramos con Graciela Iturbide, que son fotos un poco más recientes. Ella es una fotógrafa mexicana que de hecho todavía está viva. Gran parte de su obra tiene una tendencia y una obsesión por la muerte, y es porque su hija se murió cuando estaba pequeña. Entonces desde ese momento Graciela tiene un marcado interés por la muerte. Hace las fotos de los angelitos, no sé si les había mencionado ahorita, y es que en el contexto latinoamericano a las fotos de niños muertos, de los bebés, les dicen las fotos de los angelitos. Entonces Graciela tiene como un corpus de obra donde gran parte se dedica a fotografiar los niños muertos, no tanto en su lecho de muerte como lo encontramos en otros fotógrafos, sino ya en el cementerio y en otros escenarios. Ella fue una mujer que viajó y tuvo influencia, interacción con diferentes culturas indígenas de México. Entonces eso también nutrió como toda su estética y forma de ver la muerte desde otros enfoques geográficos. Ay, no veo nada. Sí, es que no veo. Sí, me iba a devolver. Ahí. No, de esta. Ok. No veía nada. Listo, entonces esas son algunas de las fotos de Graciela Iturbide, pero hubo un momento en su carrera como fotógrafa en la que ella dice que no va a fotografiar más muertos, y es porque llega un momento en el que ella va para un cementerio y se encuentra un cadáver tirado como cerca a la puerta del cementerio, y resulta que el cadáver está, no puse la foto porque no la encontré en ninguna parte, no sé si la quitaron, y es que la mitad del cuerpo de la persona está íntegro y de acá para arriba está absolutamente descompuesto y lleno de gallinazos alrededor. Entonces esa imagen la conmovió a ella absolutamente, y dijo que era pues como una señal del destino para no fotografiar más muertos. Pero si, no sé si conocían a Graciela, si la habían escuchado, es una obra demasiado interesante. Es una mujer que todavía sigue activa y que no solamente ha retratado la muerte, sino que tiene otros enfoques desde los viajes, la fotografía de aves, que también son una obsesión muy importante dentro del corpus de Graciela. Entonces, por si les interesa, para que la exploren. Y aquí están los nombres de algunos fotógrafos de diferentes lugares del mundo y contextos geográficos que de pronto pueden explorar por si les interesa el tema de la fotografía post-mortem. Y pues ahora sí, la idea es adentrarnos un poco en la fotografía post-mortem de la Biblioteca Pública Piloto. Digamos que alguien, hola. Mataron a Sandino, lo lanzaron, sacaba fotografías sentados con todo su batallón para que estaba vivo. Sí, de hecho algunas fotografías que les traje para que las vean de manera física, ustedes van a poder ver eso, y es que tiene una fuerte influencia política de personas que fueron importantes, les hicieron fotos en su lecho de muerte, en el momento en que los iban a enterrar alrededor de todos sus seres queridos y amigos, y todas esas fotos las hicieron públicas. Entonces, digamos que en muchísimos contextos ha sido importante. No sé si todavía la gente suele tomarle fotos a los muertos, no sé si ustedes han visto a personas pues no se ve como bien que alguien vaya a un velorio a tomar fotos actualmente. Sin embargo, no sé si han visto en República Dominicana, en Costa Rica, que hacen fotografía post-mortem simulando vida, pero ya son demasiado excéntricas las fotografías porque son montados en motocicletas o en Pero digamos que acá en carro. Medellín también ha sucedido con el tema de la narcocultura. O sea, no es como
Sí, no es como lo que estamos viendo de esta idea romántica, de mirar como la foto desde el tema del duelo. No sé si han escuchado que de pronto en sectores populares de la ciudad han puesto al muerto en sillas, le han tomado fotos, lo han puesto a tomar aguardiente. Entonces, sí, y en muchos lugares. Y en la época, ajá, en la época de Pablo Escobar también era común que se pasearan con los muertos en las camionetas. En fin, son como diferentes formas de leer la muerte y unas estéticas un poco excéntricas que tenemos en la ciudad alrededor de la muerte. Em, el corpus fotográfico que conserva la Biblioteca Pública Piloto relacionado con el tema de la fotografía post-mortem data aproximadamente de 1890 hasta 1930. La foto más antigua de difuntos que conservamos en la biblioteca es de 1891 y es de Gonzalo Gaviria. Entonces ahí pueden ver la foto de un niño muerto también. En las que tenemos en la biblioteca, la mayoría también son de niños muertos por lo mismo. De hecho, si consultamos la prensa de la época, vamos a encontrar anuncios en las que era muy común que los fotógrafos ofrecieran su servicio, como que estamos ofreciendo el servicio para que retrate a su niño muerto, cuando eran muy comunes los virus o cuando es, digamos, la rubeola, el sarampión. Y también ponían los anuncios para que reclamaran la foto de su difunto. Sobre todo en la familia Rodríguez, como Melitón Rodríguez, Roldán, papá, pues, hacía lápidas y tenía una empresa mortuoria, ahí metían el paquete de esto, era un negocio redondo A completamente, eso iba. hasta que llegan los espiritistas y ya eso es otra cosa. En el taller de marmolería y pompas fúnebres encontramos, de hecho, en prensa y en apuntes que están en la biblioteca, que hacían promociones. O sea, como que el que nos contrate para su entierro le podemos ofrecer un retrato, pero ese era en pintura, del maestro Francisco Antonio Cano de su muerto. O sea, ese no era en fotografía, sino Francisco Antonio Cano, que se dice que también fue pues un fotógrafo, un pintor que trabajó mucho el tema de la muerte. Fotografía Rodríguez, estas son algunas de las imágenes que custodiamos en el archivo de la biblioteca. Algunos investigadores que han trabajado el tema, porque digamos que muchos no conocen cómo se ha trabajado la fotografía post-mortem, pero hay historiadores que han hecho sus monografías, trabajos de grados centrados solamente en eso. Hablan de las fotografías post-mortem de Melitón Rodríguez y Benjamín de la Calle desde una perspectiva muy poética, o sea, de hacer ver el muerto como con un aura de ascensión al cielo, en un espacio de, pues, como de tranquilidad y armonía, y muchas veces también porque los fotógrafos eran los encargados de organizar el espacio en el que iban a retratar al muerto. Aquí, por ejemplo, me llama mucho, más que el muerto, me llama la atención el gesto de la persona que está al lado del muerto. Algo para destacar, y es que muchos de estos personajes eran vestidos con mortajas que hacían alusión a las órdenes religiosas más importantes de la época. En este caso, por ejemplo, ahí podemos reconocer el escudo de la Orden Carmelita, que también era una forma de santificar el cadáver y como de que curara sus pecados y subiera más rápido al cielo. Corroboramos nuevamente como ese valor religioso, social y cultural que tuvo la fotografía post-mortem en aquel entonces. Sí, y no tenían que ser sacerdotes para que les pusieran el hábito. Hola. Sí, son placas de vidrio, sí. Ahí, de hecho, puede verse. Sí, por las letras. Todas son placas de vidrio. Todas son placas de vidrio. Todas las fotografías. Algunos. Ahorita vamos a ver
La verdad es que hay muchas que sí son incómodas a la vista y es por como el estado de descomposición en el que ya estaba el muerto y por eso años más tarde esas fotos empezaron a ser destruidas, o sea, no las que tenemos en la biblioteca, sino las de los álbumes familiares, como que todas esas creencias religiosas empezaron a transformarse y a decir como que no podemos guardar esto porque es algo pues terrorífico. Por ejemplo, esta. Todas estas son de fotografía Rodríguez, son placas de vidrio de 13 por 18 en su mayoría. No todas, la más antigua que tenemos es de 1891 y van desde esa fecha hasta 1930 aproximadamente. Y Benjamín de la Calle, un fotógrafo yarumaleño, cuyo fondo también está en la Biblioteca Pública Piloto, es muy similar la forma en la que trabaja la fotografía post-mortem en comparación a los Rodríguez. Sí, esta era una de las que les decía, que a veces el cadáver ya estaba en un estado muy alto de descomposición o el niño moría muy enfermo y son imágenes incómodas, la verdad. Otra cuestión que puede discernirse de este tipo de fotografías es el atuendo de las personas, analizar de dónde provenían, en qué contexto fue tomada la fotografía. Aquí, por ejemplo, encontramos elementos diferentes a los que habíamos visto, además del gesto lastimero de los dos acompañantes del muerto, están sus atuendos que se nota que son del campo, el carriel, exactamente. El crucifijo también. No, o sea, el negativo no está marcado dónde fue tomada la foto, pero por la fecha es muy probable que hayan sido tomadas acá en Medellín, porque el lapso en el que estuvo Benjamín de la Calle en Yarumal fue muy corto y por lo general fueron como retratos de estudio solamente a las personas pues del municipio. Entonces no, estoy segura que fueron acá en Medellín. También incide lo mismo el atuendo de la mujer, el hábito con el escudo de la Orden Carmelita. Alberto Palacio, no sé si lo han escuchado, es un fotógrafo que realmente es muy desconocido en Antioquia, es de Entre Ríos y casi todos, o sea, estas fotos sí fueron tomadas en Entre Ríos, Antioquia. Todas sus fotos fueron capturadas allá y también tiene un amplio corpus de imágenes dedicadas al tema de lo post-mortem. Aquí podemos ver algunas. Estas imágenes, si comparamos un poco, o sea, ¿qué pueden ver ustedes de diferente en las fotografías de Benjamín y Melitón, poniéndolas en contraste con las de Alberto Palacio? Como en el momento del velorio, los ceremonias de devoción. Muestran como un poco más la cotidianidad del lugar, o sea, no son tan elaboradas desde una poética como lo hacía Melitón y Benjamín de la Calle con esa idea de ascensión y poética de la imagen, sino que más desde la cotidianidad y la ritualidad de la muerte en su contexto real, con los velones, las flores, el ataúd, la Virgen también. Aquí lo que él decía de los algodones. Sí, sí, así mejor. Las flores también tienen un tema importante, no sé si ustedes han visto las fotos de bodas, que por lo general las flores son azucenas. En los muertos también es muy común que las flores sean azucenas porque son un símbolo de pureza y por lo general las tienen son los niños
porque pues se decía que estaban libres de pecado, entonces eran ellos quienes debían llevarlas a sus cenas. La verdad no lo sé, pero yo creo que sí, yo creo que sí se conserva. Aquí el muerto no es como la parte central de la fotografía, sino que también entra en el contexto familiar y en la importancia de estos retratos para los álbumes familiares, para el retrato posterior. Estas fotos son aproximadamente de los años 40, una época en la que la fotografía post-mortem entró un poco en desuso, dejó de hacerse de manera tan frecuente y como con toda esta carga ritual, estética y cultural por lo mismo, porque digamos que las ideas frente a la muerte y a tener un documento que pudiese como generar memoria y recuerdo del ser querido ausente, cambió totalmente y empezó a verse desde el morbo, desde que era algo terrorífico, algo que no dejaba que ellos descansaran en paz en el otro mundo. Entonces, por eso otras generaciones que quedaron como con esos legados de álbumes prefirieron como eliminarlas por esas creencias. Pero es, bueno, esta es un archivo fotográfico que es absolutamente desconocido y es del municipio de Yarumal. Es un estudio fotográfico, pues ya no existe, sí se conserva el archivo en muy malas condiciones, de dos mujeres fotógrafas, se llamaban Lola y Edelmira Gutiérrez, y ellas fueron las pioneras de la fotografía post-mortem en Yarumal desde una perspectiva muy similar a lo que hizo Alberto Palacio. Entonces vemos las fotos también en el cajón blanco. No están de muy buena calidad porque casi no las recupero, son fotos que están muy perdidas y mal conservadas y es un archivo fotográfico que está pues casi perdido. Esas son de los años 70. En Yarumal, al parecer, sí, 1975 más o menos, de 1970 a 1975 datan estas fotografías de Yarumal. Les vamos a compartir algunas, bueno, aquí Santiago les está poniendo algunas fotografías que hacen parte del archivo fotográfico de la biblioteca. Aquí las pueden ver en mejor calidad y no son solamente las que les mostré aquí. Ah, no, pero las pueden coger, no hay problema. Sí, esas son. No. No. Ay, perdón. Mejor que prendamos la luz del todo porque la gente lo vea. Uy, pero esa luz sí es toda una. Hay que hacer un curso en la NASA para Sí. y unas fotos muy especiales. Ahí está la de Juan Uribe. Como lo que nos mencionabas ahorita de Nicaragua. Ahí. Creo que le tocó los 30 años de la Catedral Metropolitana de Medellín. Ahí es como la jerarquía de en la época.
Desde acá. ¿Cómo? Yo poniéndome la chaqueta por el video, ¿eh? No las había de la muerte culturera aquí. Y las fotografías que me he encontrado, pues no es que no ha sido de niño. De entierro, sí, mucho entierro Pero de adultos también hay bastantes, pero son sobre todo de niños. de niño. En el Ecuador se utiliza mucho la fotografía. Sí, en Ecuador, Bolivia, Yo era el que decía que mi abuelo en Guatemala, cuando me ha visto debajo de la mano, pero para que lo enterraran con él. Ah, El álbum Pero yo de me acuerdo, yo muy niño, pues pues a de mí 5 nunca me años me tocó. tocó todavía la gente con esos hábitos. Los últimos, pues, eran como mi mamá no le cafés. daba miedo arreglar, arreglaba a los familiares, pero no. Y lo hago para el gordito. Fuerte. Bueno, digamos que las caras que ustedes están haciendo son las que hicieron las personas después de los años 40 y fue cuando empezó a aparecer todo el comercio alrededor de la muerte, cuando empezaron a surgir las funerarias, que las personas se dejaron de velar en las casas y todo esto cayó en desuso. Entonces fue una forma en la que desapareció y aquí también les voy a mostrar la concepción que desde el cine han tenido las fotografías post-mortem, que de hecho es una película de terror, es una película que se llama The Others, no van a ver toda la película, es solamente un fragmento de 3 minutos, donde se hace un análisis de una persona que se encuentra una... Tranquila, yo la pongo. Sino que es que un poquitico más adelantico, aquí un poquito más. ¿Esa película qué? Uf, ya te la viste, es buenísima. Perhaps they're ghosts who lived in this house before. Don't be stupid, I've already told you. Ghosts go about in white sheets and carry chains and go. Anne, why do you make up such stories? I don't, I read them in books. Well, you shouldn't believe everything that you read in books. That's what our mother says. She says that all this stuff about ghosts is rubbish. And then she expects us to believe everything written in the Bible. And don't you believe it? I believe some things. But for example, I don't believe that God made the world in 7 days. And I don't believe that Noah got all those animals into one boat. Or the Holy Spirit is a dove. No, I don't believe that either. Doves are anything but holy. They poo on our windows. Have you mentioned any of this to your mother?
Ma'am. Yes. They've searched everywhere, ma'am. There's no one. I see. Mrs. Mills, Yes, ma'am. do you have any idea what this might be? No, it is a photograph album, ma'am. No, but look, they're all asleep. They're not asleep, ma'am. They're dead. It is a book of the dead. In the last century, I believe they used to take photographs of the dead in the hopes that their souls would go on living through the portraits. They're even group portraits. And children. Oh, it's macabre. How could these people be so superstitious? Grief over the death of a loved one can lead people to do the strangest things. Get rid of it. I don't want it in the house. Yes, ma'am. Bueno, ese es el fragmento y es más o menos como la sensación que tienen muchas personas cuando se encuentran con estas fotografías, que a veces pueden parecer tétricas, pero que realmente hacen parte de diferentes culturas y que desde diferentes contextos sociales, religiosos, históricos, se han abordado desde diferentes esferas, como tanto estéticas, técnicas, y también pues desde una mirada muy, muy cuidadosa ante lo que es la memoria y una forma de llevar el duelo ante la pérdida pues, de un ser querido. Entonces, más o menos este era lo que tenía preparado sobre la fotografía post-mortem, que pues realmente la biblioteca no es que custodie demasiadas fotografías con esta temática, pero en el contexto latinoamericano, además de México, es un lugar que tiene muchísima importancia en este tema de la muerte y que es supremamente consultado, y que si ustedes buscan en libros y en internet se van a encontrar que desde diferentes enfoques han sido abordadas. Entonces, era esto lo que les quería contar el día de hoy. A ustedes por escucharme y por la asistencia. No sé si conocían ya este tema. La verdad les recomiendo muchísimo porque sé que ustedes son aficionados a la fotografía. Este libro es una historia de ficción sobre un fotógrafo, sobre una fotógrafa, se llama Dolores, que es contratada para hacer un retrato post-mortem y ella jamás había hecho eso en su vida. Y bueno, no les voy a decir de qué se trata el libro, pero de verdad es una joya para que lo lean. Se llama Anoxia, es muy difícil de conseguir, solamente es una novela sobre fotografía post-mortem. Creo que es la única que existe sobre fotografía post-mortem, por si les llama la atención el tema. ¿Tiene algún ilustración? No, si quieres, hay unos fragmentos por si lo quieres leer. La fotografía tiene diferentes funciones dentro de la sociedad y bajo esa perspectiva hay que ubicar este tema. Yo mañana les paso un libro recientemente publicado en Bogotá por dos autores que trabajan el tema que estamos mencionando hoy. Yo creo que no ha pasado. En el campo de las ciencias sociales, sobre todo en antropología cultural y en sociología, es una fuente de documentación para el estudio de la organización social de la muerte en cada sociedad. Se acude a esta fuente también. Por otro lado, hay acontecimientos, por ejemplo, pongo un ejemplo, yo tengo buena cantidad de fotos que he tomado de la muerte en distintas circunstancias. En un curso
de fotografía testimonial. Aquí a mi lado está una autora, coautora, porque fueron dos que hicieron un trabajo, el trabajo de ese curso sobre el cementerio de El Retiro. Alguna vez iba a una diligencia que tenía que cumplir en el centro comercial Villanueva y vi a distancia un montón de gente. Me acerqué, estaba la policía y un habitante de calle en una de las bancas donde él dormía, allí murió. Yo tengo la fotografía de ese momento. Cuando yo fui asesor en el proceso de reasentamiento de la población de El Peñol con motivo de la central hidroeléctrica, allí hubo necesidad de exhumar todos los cadáveres que había en el cementerio, porque estaba el cementerio del pueblo antiguo ubicado por debajo de la cota máxima del embalse. Hubo que hacer distintos tipos de diligencia para poder obtener la autorización para efectos de exhumar. Simultáneamente se estaba construyendo el nuevo pueblo. Obviamente había cementerio. Los primeros habitantes, por decir así, en la nueva cabecera fueron los muertos, porque había que exhumar y volver a inhumar en el nuevo pueblo, en el cementerio del nuevo pueblo. Tengo un registro de todo ese proceso. Yo les pasé allí por WhatsApp unas pocas fotos del cementerio y de una de las exhumaciones, donde el sepulturero está extrayendo los restos de un antiguo habitante del pueblo. Hay otro campo que tiene hoy mucha vigencia, una vigencia cotidiana, así no haya divulgación. Es la fotografía del muerto con fines de criminología. Hoy hay que, dentro de la escena del levantamiento del cadáver, hay que hacer fotografías de las condiciones en que la persona fue hallada muerta. Y es un archivo que está obviamente depositado en los archivos judiciales y hace parte del elemento probatorio. De hecho, lo que mencionas, como esta otra esfera de la muerte, en una época que tiene que ver con la violencia en Colombia en los años 80, nosotros tenemos fotografías más o menos de lo que estás hablando, de Henry Agudelo. Es decir, conocen el trabajo fotográfico de él. Y el premiado que es de los tatuajes de los muertos. Más, él ha trabajado mucho, pues como... Pero ese es otro tipo, porque ese es fotografía de prensa, primordialmente. Estaba aludiendo, es una parte de, digamos, de la bitácora del levantamiento de un cadáver, es el elemento fotográfico, que hace parte de la investigación criminológica. Y hay una serie de pautas que debe seguir el fotógrafo que está haciendo eso. Qué fotografiar, cómo fotografiar, etcétera, y cómo hacer la cadena de custodia de la imagen lograda para que pueda incorporarse en el
expediente investigativo. Es decir, la prensa hoy tiene también una cavidad con muchos controles sociales. En la prensa no todo lo que se logra se publica, ni se puede publicar dentro de la normatividad que hay. En el cubo sí. ¿Ah? En el cubo sí. Aún en el cubo, no. Aún en el cubo no pueden no publican todo lo que crees. Este tema hay que mirarlo, yo diría, no bajo el ámbito de los sentimientos solamente, que me repugna, que no, que es. Hay que mirarlo en un contexto más amplio. El ser humano, la persona humana, que no entienda la muerte, no entiende la vida. Y por eso tampoco hay que crear un veto a la fotografía de las personas fallecidas. Perdón, ¿es don Andrés? ¿Y don qué? El nombre suyo. No, Don Bernardo. Para Antes, dile a él, antes, en la época de, para que lo oigan los que están conectados. en la época de nosotros, la época ya pasadita, de los 75 ya, se usaba mucho el sufragio y cuando fallecía la persona se usaba mucho los telegramas y los... Yo me encontré en mi familia, cuando murió mi última tía, me encontré buena cantidad de telegramas por la muerte de mi abuela, de mi abuelo y de muchos sufragios. Ya eso ya no se volvió a usar. Es lo que llamamos el telegrama. Es porque la forma de concebir la imagen, la muerte, como todas estas situaciones de la vida han cambiado también por las redes sociales y porque todo se ha facilitado muchísimo más. Entonces, creo que ha sido por eso. Ya. Sí, algo que decía Juan Fernando de la exhumación del Peñol, yo me acuerdo, yo tenía pues 10 años, de la exhumación del cementerio San Lorenzo, cuando sacaron todos los restos y los pasaron para el cementerio Universal. Hay una fotografía, a mí nunca se me olvida porque yo iba para la finca de mis abuelos y en primera plana del colombiano, mira que uno puede ir al parque San Lorenzo, pues al cementerio, que es abierto a todas las bóvedas, pero eran unos cráneos exhibidos y esa era la primera plana del colombiano. Entonces vea que es fotografías que, digamos que eso es los 2000, sigue siendo muy reciente. Cuando hacen el desalojo del San Lorenzo del 2000 al 2003. Entonces, mira que también no es tampoco tan en los 70, ¿verdad? Que sigue siendo muy reciente cuando pasa eso. Y una fotografía de los NNs, estamos hablando ahorita, siguen tomando ese tipo de fotografía forense para, pues ya es como otro cuento menos romántico, como el que vemos de la fotografía, que aquí eran en sus estudios, que eran por alta jerarquía. Aquí vea que ya no es ni siquiera al alto jerarca, mire que hoy en día, si sigue viendo en esas jerarquías muy altas, pues se murió Benedicto XVI hace poquito, y por ejemplo en el rito católico a los sacerdotes, pues algunos, dependiendo de la jerarquía, se velan con el cuerpo presente y abierto el ataúd. Entonces, mire que es algo muy actual. Eso pasó hace que un año, se murió Benedicto. Pero también me acuerdo en Envigado, cuando se murió Eugenio Villegas, eran en la iglesia Santa Gertrudis, el cuerpo presente encima. Entonces, y hay fotografías de eso. Hay un fotógrafo que es Gonzalo Santamaría de Envigado, de Envigado. Pero digamos que eso es algo que está ahí exhibido porque es otro contexto, que está embalsamado y que está ahí. Claro, ese es otro. Pero vemos también el de Botero, que fue en estos días, pero es solamente es el cuerpo. Sí, ya. Ah, claro, en la cámara ardiente. Sí, pero digamos que hay fotografías, pero con el cuerpo, pues no con el cuerpo, sino que es el ataúd sellado. O sea, que cambia también el contexto. Y algo que yo hablaba con Gloria Elena Restrepo Duperli era que en el tiempo pues de la violencia,
mucha gente de barrios populares, de este sicariato y demás, pues tomaban fotografías de los bandidos estos y los revelan en Oduperli, pero son colecciones privadas, ¿cierto? Que están en las familias y que uno desconoce y que son un montón en los años 80 y 90, que a ellos ni siquiera los dejan entrar al laboratorio, a los que trabajan en el mismo Oduperli, sino solamente a los que están en función de revelar y ya, porque era privada. Muy bien. O sea, la rotativa no estaba guardada. Señora. La rotativa. Había algo en los cementerios y era que había que anular. Que anular enterraban los que no tenían un solo apellido. El mulador no iban a dar los desconocidos. Pero ese era entierro, mientras los otros estaban en bóveda, estos estaban en tierra. Los enterraban aparte del cementerio, en un lado. Pues, digamos que si tú buscas las fotografías que hay allá, está la del cementerio San Pedro. Ahí está la puerta, la reja original del cementerio San Pedro. Esa es la puerta original por donde entraban los católicos. Al lado izquierdo, uno mirando, está el cementerio laico, que es de Muladar. Lo que dice él son las personas que, hablando de fotografías, si uno ve la familia Rodríguez, de Melitón Rodríguez, como ellos parte son expulsados de la iglesia por ser una familia espiritista, son enterrados en esa parte. Entonces, cuando... A mí me preguntaron el cementerio de San Pedro. Aquí está el monumento, digamos, de Fidel Cano, y están todos los Cano, y está mi abuelo por la parte de Uperli, y la mamá de mi abuelo, como no era católica, no, está para el otro lado, para el cementerio laico, no la dejaron enterrar allá. Es que de hecho nosotros estamos en esta tarea de organizar, yo soy del norte del municipio de Yalí, y estamos organizando el cementerio, estamos tratando de que sea, que la gente vaya, y de hecho lo hemos logrado, que la gente vaya, entonces todo esto va con lo que iba a ir al cementerio, y van al cementerio, lo pusimos más disimulado, nos encontramos la tumba del soldado desconocido, encontramos. Entonces ya le hicimos un monumento al soldado desconocido. Y se organizó. Y el pasto estará ¿El soldado desconocido? no, del medio ambiente. El otro medio ambiente. Bueno, y por último, lo que hablaba Aleja sobre el contexto latinoamericano, pero sobre todo en México hay pueblos donde en todo este mes de los muertos sacan los muertos, todo, los limpian, los adornan con flores, los exhiben 2 o 3 días, comen ahí, celebran ahí, hacen festejos y los vuelven y los entierran. Y hay fotografía de eso actualmente. Y en Filipinas como tiene una influencia también muy española, ¿cierto? Entonces, digamos que tiene algo muy latinoamericano también, por los mismos que nos conquistan. Entonces, allá también hay un ritual donde es más común tener momias y se exhuman y se le ponen nuevos hábitos, nuevas ropas y los exhiben, los limpian y vuelven y los entierran. Y hay fotografías, es un ritual también como eso a raíz de la muerte. Muy bien, así hemos terminado la charla de hoy. ¿Qué? El sobre. Entonces, muchas gracias a los que se conectaron y ya aquí Carlos. Entonces, a María Alejandra, mil gracias. Apreciamos profundamente tu tiempo y conocimiento compartido. Gracias por inspirarnos a seguir el camino de la fotografía como opción de servicio a la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, feliz noche. Que estén bien.